Hola, bienvenidos a un nuevo video donde vamos a tratar la responsabilidad social tecnológica. ¿Cuál es la respuesta que deberíamos dar frente a la tecnología y a todos los avances que está teniendo permanentemente la tecnología? Ya hemos visto la nueva economía, la fintech, vimos todo lo que tenía que ver con la inteligencia artificial y ahora los invito a reflexionar sobre cuál es el papel que nos toca vivir, cuál es nuestra responsabilidad frente a la tecnología. Responsabilidad que tenemos que buscar de alguna manera de cristalizar, la responsabilidad social tecnológica, mirando al futuro, al avance permanente que está teniendo la tecnología. La definición por la cual tendríamos que trabajar, en primer lugar, sería para una mejora o emparejamiento social o igualación o democratización de la sociedad gracias a la tecnología. Pero esto es una muy vaga definición. Yo creo que lo que tendríamos que hacer es por ahí buscar un análisis un poquito más profundo. ¿Cuál es el análisis que debemos hacer entre las distintas categorías sociales, sean organismos, entes, gobiernos, los mismos individuos, frente a todos los desarrollos tecnológicos y ver cómo nos afectan? ¿Sí? Buscando una más clara definición, digamos, yo diría que podemos decir que hacer un análisis responsable y ético, crítico por sobre todo, dividiendo en distintas categorías, socialmente cómo nos afecta, en lo que es economía, en lo que es finanzas, en lo que es trabajo, quiénes lo tienen que hacer. Bueno, los organismos, los gremios, las empresas, organizaciones no gubernamentales, los gobiernos, por sobre todo los individuos en forma personal, reflexionar sobre estos temas, porque todos ellos son los que contribuyen al pensamiento colectivo. ¿Y sobre qué vamos a trabajar? Sobre los desarrollos tecnológicos. Cualquier desarrollo tecnológico que de una u otra manera esté afectando. Por supuesto, tender a la igualdad de derechos, tender a la democratización de la tecnología, sí, es algo que es mucho más que las definiciones individuales. Pero no cabe duda que el objetivo fundamental de la responsabilidad social tecnológica es tratar de definir cuál es el alcance de la responsabilidad que tiene la sociedad en su conjunto e individualmente frente a tanta tecnología. Y en esto voy a hacer especial hincapié en lo que sería los responsables, la responsabilidad que le cabría a los profesionales en ciencias económicas. Porque diríase que es importante. ¿Por qué? Porque manejamos información, porque manejamos datos. La tecnología siempre está presente en todas nuestras actividades, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuánto cuesta tener tecnología? ¿Pensamos alguna vez que en 210 días de vida, al día 210 ya consumimos todo lo que el mundo va a producir en un año? Algunos no, pero otros consumen demasiado. En las empresas, ¿somos responsables de la tecnología o solamente nos preocupamos por no tirar el cartucho a la basura? A nivel individual, ¿somos responsables? Y ni qué hablar a nivel global. Ahora, ¿quiénes? Siempre la culpa es del otro. Entonces, ¿quiénes son los responsables de la tecnología y de los efectos que pudiera provocar? La responsabilidad es una característica propia de las personas. Si nosotros hacemos algo, lo hacemos con responsabilidad. Si alguien mata a otra persona, es responsable de haber hecho un crimen. O si hace algo mal, hay algo más allá de la conciencia que es la responsabilidad de afectar a terceros o a la sociedad en su conjunto. O sea, como personas podemos hacer acciones que afecten a la sociedad o a otras personas.
Y como sociedad también podemos hacer acciones que afectan a la sociedad misma. Por eso hay valores éticos, hay valores personales de la comunidad, hay valores de medio ambiente que no están escritos en ninguna ley, y hay muchas leyes que están escritas también. Ahora, desde las ciencias económicas yo comentaba que había una responsabilidad especial. ¿Cuál es esa responsabilidad? Que el profesional en ciencias económicas maneja datos e información, las publica en balances. En función de esos datos e información que le da al empresario, que le da a terceros, que publica en balances, se toman decisiones. La comunidad toma definiciones en función de la información publicada. Hay algo que se llama el balance social, cuánto es lo que una empresa más allá de los pesos le entrega a la sociedad en otras cuestiones. ¿Esto es medible? Sí, es medible. ¿Y es consciente el contador, el licenciado en administración, un técnico, alguien que actúa en nombre de las ciencias económicas de todas estas cuestiones cuando las vuelca dentro de los informes? No lo sé. Hay determinadas leyes que deben cumplirse, hay determinados dictámenes que deben plasmarse, pero no todas se cumplen, ni somos conscientes de que debemos tomar en cuenta que hay que cumplir con determinadas normas, que hay determinadas normas de seguridad, que hay determinadas normas que deben estar imbuidas dentro de nuestras actividades. Ahora, ¿por qué hay que saber de esto de ser responsables? Bueno, cada uno de los grupos que están en la sociedad tiene un rol que cumplir. El docente debe difundir, debe enseñar cuál es la responsabilidad a sus alumnos, debe enseñar cuál es la responsabilidad de sus actos, de las decisiones que tome. La sociedad tiene valores que tiene que saber defender. Una empresa es responsable del uso de sus recursos. Si una empresa derrama petróleo, la vamos a estar criticando y vamos a estar haciendo acciones contra ella. Y si toma acciones inapropiadas en lo que sería la tecnología, ¿la estamos criticando? Si, por ejemplo, transmite datos que no debiera transmitir. Uy, sí, también. El lío que se armó porque se pasaron algunos datos de las últimas elecciones de Estados Unidos o de Argentina o de muchos países. O sea, los gobiernos también tienen su responsabilidad porque tienen que hacer un uso responsable de todo lo que es tecnología, hablemos de datos, hablemos de información, y además legislar, hacer leyes sobre esas cuestiones. Y los individuos tenemos que estar en consonancia con todo lo anterior, porque individualmente podemos pensar lo que queremos, pero somos parte. Somos docentes, somos parte de la sociedad, somos parte de empresas, somos parte de gobierno. O sea, todas estas cuestiones son las que construyen la responsabilidad social tecnológica, las que nos llevan a pensar, ¿la tecnología es favorable? ¿Nos afecta? ¿Nos afecta en contra? ¿Nos afecta a favor? ¿Qué conocemos que nos dé beneficios y qué conocemos que nos dé perjuicios? ¿Podemos anticiparnos para optimizar en algo? La responsabilidad social tecnológica está contemplada en muchos lugares. La ONU, dentro de sus políticas generales para el año 2025 y 2030, la ha contemplado. Dentro de las normas internacionales ISO, la 26000 habla de responsabilidad social empresaria y dentro de eso habla de una responsabilidad hacia todo el tema de la tecnología. La ISO 29100 regula todo lo que debe hacerse con respecto a la información. Hay unas normas que se llaman GRI que regulan todo lo que tiene que ver con el tratamiento de la información en distintos entes. La OCDE o OSD, que es un organismo, reguló
todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y cómo debe ser tratado. O sea, hay regulaciones, pero faltan regulaciones. La responsabilidad social tecnológica se ha regulado en muchos lugares porque está, por ejemplo, en la educación. Está en la educación desde los años 80. La ley de educación, que es mucho más reciente, la 26.206, incorpora esta responsabilidad cuando dice que el estudiante tiene que aprender todo lo que tenía que ver con las TIC, con las tecnologías de la información y las comunicaciones, en forma responsable y poder decidir críticamente. Inclusive menciona los niveles, menciona las herramientas, menciona absolutamente todo. La ley 26.206 habla de espíritu crítico, de que las evaluaciones tienen que ser hechas en base a ese espíritu y a ese desarrollo. Ahora, ¿se aplica todo eso en nuestros planes de estudio? Estamos en vías, pero la ley ya tiene sus años. Ahora, ¿cómo vamos a aprender a ser responsables si no iniciamos el camino? Tenemos que iniciar el camino. ¿En qué aspectos? En aspectos técnicos, o sea, cómo hacerlo, éticos, ver qué es lo que nos sirve y lo que no nos sirve y lo que le trasladamos a la sociedad, y ver cómo todo eso es adecuadamente legislado, ¿sí? Para eso tenemos que aprender a analizar, tenemos que aprender a criticar, pero sanamente, de acceder a la información o a los datos y ver qué nos sirve, qué no nos sirve, qué hacemos bien y qué hacemos mal. Conocer cuáles son los grupos de interés que existen y qué aspectos comprende o no comprende. Estas cuestiones, por ejemplo, en los distintos grupos de interés, tienen que ver con ver qué tipo de dato puede acceder o no puede acceder cada tipo de empresa. ¿El gobierno puede acceder a todos nuestros datos personales? ¿Una empresa privada cualquiera puede acceder a todos nuestros datos personales? ¿Los organismos internacionales? ¿Cómo reaccionan, cómo trabajan las empresas usuarias de tecnología y cómo trabajan las empresas tecnológicas con la información que nosotros le damos, que conocen, que suministramos a través de las páginas? Todo esto es importante que esté de alguna manera regulado, que haya políticas tecnológicas, cómo se debe trabajar en el sector público, cómo se debe trabajar en el sector privado, regular la forma de uso de la tecnología, trabajar con blockchain en la medida de lo posible para dar seguridad y transparencia, que son las dos ventajas que, como vieron oportunamente, tiene blockchain. Trabajar en difusión y capacitación. ¿Saben cuántos argentinos tienen capacitación tecnológica? Muchos menos de los que imaginan. Que no acceden a una cuenta digital, que no acceden a una tarjeta de débito. Entonces, hay que trabajar sobre todos esos temas. A nivel de gobierno, hay que trabajar esos temas, con políticas que estén adecuadas a eso. Ahora, en la pandemia, saltó un montón de falencias. Bueno, hay que trabajar sobre esas falencias, sobre las normas que faltan, las leyes que faltan. Las organizaciones intermedias tienen que trabajar sobre esas pautas generales que se deben establecer para ver dónde tiene que legislar o dónde tiene que actuar el gobierno, qué es delito, cómo son las interconexiones entre las distintas organizaciones, cómo deben regularse las entidades financieras, cómo debe regularse el crecimiento, puede haber todas las entidades que se me ocurran, cómo es la relación con las entidades de otros países. Yo puedo llegar a tener toda una serie de regulaciones que están en contra de las regulaciones del país de al lado
y eso me perjudica seriamente, a lo mejor en materia económica, hace que muchas empresas se vayan a a otros lugares antes que a mi propio país. O a veces pasa con las provincias, que la regulación entre las provincias hace que haya más beneficios en una provincia que en otro con respecto a la tecnología. Eso pasó con la ley de software, pasó con la ley de tecnología. Entonces todo esto tiene que ser de alguna manera regulado. Y también tienen que buscar que los organismos, las entidades financieras regulen los engaños potenciales a través de las pseudomonedas. O sea, yo puedo estar apostando a una pseudomoneda o a un proyecto, pero tengo que conocer que eso es un proyecto. Yo no estoy de acuerdo con que me digan una cosa por otra. Entonces, y tratar de que la gente entienda eso es una responsabilidad que está a nivel de gobierno, a nivel de la capacitación, a nivel de la educación. Las empresas tecnológicas tienen que tener una responsabilidad social empresaria afectada a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Se hace un uso y abuso de los datos, de la publicidad, de la forma que nos llega. Entonces todo eso tiene que estar regulado, lo mismo la obsolescencia planificada. Nos venden algo que ya es viejo para vendernos el reemplazo a corto plazo y todo eso tiene que ser de alguna manera regulado para que las empresas tecnológicas no hagan un engaño que les beneficie. En distintos países hay distintas normativas y hay países que regulan muy seriamente todos estos aspectos. Hay países que le hacen el seguimiento hasta de dónde tiré una notebook una vez que la deseché, que dejé de usarla. Y en otros países no hay ninguna responsabilidad en ese sentido. Entonces, bueno, a eso también es a lo que tenemos que apuntar. Las empresas usuarias de tecnología también son grandes acumuladores de datos. Y ese uso intensivo que hacen de la Big Data o de la acumulación tiene que tener valores éticos. Porque sin valores éticos y con el uso y abuso de la inteligencia artificial pueden producirse muchas cuestiones que no van a ser del agrado de la sociedad. Pero pueden que tampoco sean conocidas, entonces no nos va a afectar. Todas las políticas digamos, de datos que tenía Google, que tenía Facebook, que tenían las distintas empresas, cambió en los últimos años. ¿Por qué cambió? Cambió porque hubo una presión que la produjo toda esta responsabilidad social tecnológica de que no se podía trabajar como se estaba trabajando. Pero cambió lo suficiente. Zuckerberg ¿nos ayuda realmente a tener mejor información? ¿O le estamos ayudando a él a que tenga mejor información de nosotros para aprovecharse? No tengo nada contra este señor que encima tiene mucha plata. Lo que llamo es a que lo pensemos, lo reflexionemos, lo conversemos, tengamos conocimiento de estas cosas para poder hablar críticamente. Los usuarios finales tenemos que conocer cuáles son nuestros derechos, tratar de defender la aplicación de esos derechos, difundir el conocimiento tecnológico, tratar de ayudarnos y ver cómo impacta en nuestra vida diaria y de qué manera podemos mejorar ese impacto, cómo nos puede hacer mejor la vida. Porque, por ejemplo, el tema de la información. Ustedes saben que hay una ley, que es la 25326, que es del año 2000, que regula la información en la República Argentina. Está siguiendo en cierta manera el modelo europeo, que es muy restricto, o sea, es un modelo que restringe el uso de la información. Pero eso a veces no lo conocemos, ni, por ejemplo, el gobierno establece quién es la autoridad de aplicación, o sea, la ley está. Pero una cosa es que esté en la ley y otra es que eso se lleve a cabo en la práctica.
pero somos nosotros los que tenemos que exigir que nuestra información no deambule por todos lados. Nos acordamos de vez en cuando. El otro día saltó cuando había una app que nos iba a pedir todos los datos de dónde estábamos. Entonces dice, no, pero eso se mete en nuestra privacidad, porque en cualquier momento, si yo tengo esa app, el gobierno puede saber en qué lugar estoy. Pero es el gobierno, no es Nuestra Señora por cualquier cuestión de seguirnos. Pero no, ahí nos acordamos. Pero a lo mejor hubiera ayudado a la pandemia. Uruguay está usando esa app y le benefició en un montón de cosas. Pero a veces hablamos sin saber. Entonces yo no digo que estén en contra o a favor de restringir la información. Yo lo que digo es que hay que conocer y después opinar. O sea, saber por qué estoy en contra y por qué estoy a favor. Y ahí defender a rajatabla. Estoy en contra de que se metan en mi celular y sepan en qué lugar estoy. O estoy a favor porque da tales y tales beneficios. Pero eso es lo que yo tengo que hacer. Hay una normativa que está muy diferenciada por países. Por ejemplo, Estados Unidos, que es el adalid de las libertades, o sea, siempre se habló que el derecho anglosajón era el que más defendía las libertades, no habla nada de la privacidad de la información. Cualquiera puede ser usado para obtener información. Sí, o sea, se regulan las cuestiones particulares. Una vez a un juez le publicaron qué videos veía en su videoclub y salió una ley que está prohibido que los videoclubs entreguen información y así con muchas cuestiones. Pero no hay una ley general que esté regulando el uso de la información. En Argentina sí, avanzamos sobre... igual falta todavía regularlo, pero tenemos una ley de información. Falta legislarla, falta reglamentarla, falta alguna normativa y nos falta ponernos de acuerdo con muchos países. Hay normas internacionales que están sugeridas, el modelo europeo es demasiado restricto, el modelo americano es demasiado abierto, bueno, hay que llegar a acuerdos intermedios, lo que en un país es delito, en el otro país está totalmente habilitado. Entonces, estas cuestiones deben ser trabajadas y ver cómo está impactando esto socialmente, en lo económico, en lo financiero, en la información, en la globalidad fundamentalmente. Somos un mundo global y si no tenemos legislaciones parecidas en Argentina y en Uruguay, habrá alguna empresa internacional que cuando se va a radicar en un lado dice, no, a mí me conviene radicarme en Uruguay, o me conviene radicarme en Argentina, o me conviene en Chile, o me conviene en Brasil. Porque acá tengo tales beneficios o tengo tal legislación que es diferente. Entonces tengo que trabajar en todas esas cuestiones. ¿Cuáles los deberes que tenemos hacia el futuro? ¿Cuáles son las problemáticas que tendríamos que analizar? ¿Cuál es el impacto de la tecnología en esas categorías de las que estábamos hablando? Reflexionar cuál es el rol que tenemos. En lo que tiene que ver con educación, bueno, un poco lo que pasó gracias, entre comillas, a la pandemia, que hubo que reinventar los docentes, trabajar más en esto de la tecnología, pero no podemos perder que lo virtual no nos haga perder lo presencial, porque lo presencial es muy rico, pero que tengamos las dos posibilidades. Hay que ir adaptando los procesos, hay que educar para discutir, para ser crítico. Eso es lo que tenemos que aprender. En lo social, sabemos que las redes sociales tienen influencia terrible en la sociedad, en las opiniones, y podemos cambiar la opinión de una sociedad a través de las redes sociales. A través de los youtubers, a través de una mayor influencia de Twitter, a través de muchísimas cuestiones. Entonces, sabemos que son formadoras de opinión. Bueno, seamos conscientes de eso, para ver cómo actuamos en una red social. También la soledad es un problema, ver cómo lo trabajamos. Hay un ministerio de soledad en Inglaterra,
por la soledad que se produce en ciertas personas, que es un problema del gobierno. Hay que analizar todo lo que tiene que ver con datos, información, los algoritmos por los cuales se detectan en forma inteligente las búsquedas. ¿Vieron? Las cosas pavas que les puedo decir es que ustedes están en una búsqueda de algo en internet y al rato le empiezan a llover mail, ofrecimientos. ¿Cómo adivinaron? Se me ocurrió ver cómo eran las playas de Cancún, al rato tengo ofertas de hoteles de Cancún, ofertas de aviones para ir a Cancún, un guía de Cancún, todo. O sea, hay una gran preponderancia de algoritmos inteligentes que están actuando en todo lo que es la interfaz individuo-computadora. Bueno, ¿lo queremos eso? Tenemos que ser conscientes de esas cuestiones. El problema laboral es muy grave. ¿Por qué el problema laboral es muy grave? Porque tenemos un desempleo probable sumado al desempleo actual. Y tenemos en Argentina un alto grado de sinecura. ¿Qué es la sinecura? La sinecura es el empleo dibujado. Tenemos un empleo que no es empleo. Y esto obedece a que por ahí no tenemos la gente capacitada, que está adecuado a los trabajos que tienen que realizar. Entonces nos hace falta capacitación. La capacitación adecuada para ese trabajo. ¿Nos estamos preparando adecuadamente? Las distintas generaciones que vienen atrás de los millennials, las generaciones que vienen posteriores, ¿van a estar adecuadas a todo lo que es la nueva tecnología? ¿O van a saber usar algunas de esas cuestiones tecnológicas? Bueno, todas estas cosas son un problema que tenemos que afrontar y que tenemos que ver cómo lo resolvemos. ¿Sí? ¿Cómo tomamos por el toro por las astas, como se dice, para tratar de resolverlo? También otros problemas como la sustentabilidad y el ambiente, que hay un mayor consumo de energía, pero a su vez hay energías renovables, como es la energía eólica, contra las no renovables, que es el petróleo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué pasa con la energía eólica aplicada a la producción de otras producciones, como es el caso de algún gas? Bueno, todo esto es tema que tenemos que aprender a discutir. Nos preocupa el reciclado, nos preocupan las energías, lo laboral, la desocupación, nos preocupa todo. Pero hagámonos cargo de que nos preocupa y tratemos de pensar en esas cuestiones. Eso es lo que le proponemos. La tecnología produce mejoras, pero es una receta con contraindicaciones. Entonces, tratemos de ser objetivos y de ver cómo vamos a actuar en cada caso. Ser críticos, tratar de aprender de determinadas cosas y no hablar sin saber. Esa es la mejor de las sugerencias. Entonces, esa es el gran planteo que les deja este último módulo con el cual terminamos el curso, para aprender algo más, que no solamente debemos escuchar y memorizar, debemos empezar a sacar lo que pensamos de todo esto, aprender a manejar todos esos términos que fuimos teniendo y formándonos nuestra propia opinión. Por eso va a haber algún trabajo que seguramente les va a estar pidiendo estas opiniones. Con esto terminamos y, como siempre, las dudas, consultas, planteos, que en este último módulo tendrían que haber surgido un montón, les pediría por favor que me lo hagan llegar. Porque si se les ocurre otra cosa, si se les ocurre que están en contra de lo que yo digo, o que están a favor, no importa. Pero de algún lado hay que estar. Entonces, ahí, en raulalbertorivera.olu, los espero. ¿Sí?
y estén atentos al canal, porque por ahí alguna otra cuestión les voy a publicar, como para poder discutir, nada más. ¿Eh? Muchísimas gracias. Hasta siempre.